está bien, déjalos que pasen. ¿Dónde está la piedra? Michael, ¿dónde está la piedra? El objetivo de la clase es explicar y analizar el procedimiento de cálculo de corriente de falla, corriente irradiada, sección del conductor, voltaje de paso y contacto en la determinación de una malla de puesta a tierra. En esta segunda parte del video, continuaremos con nuestro cálculo final para la determinación de una malla de puesta a tierra en un sistema eléctrico de distribución. Como ya vimos en la primera parte, la puesta a tierra es un mecanismo de seguridad que forma parte de las instalaciones eléctricas y que consiste en conducir eventuales desvíos de la corriente hacia la tierra remota, impidiendo que el usuario entre en contacto con la electricidad. La puesta a tierra de instalaciones eléctricas está relacionada en primer lugar con la seguridad. El sistema de puesta a tierra se diseña normalmente para cumplir dos funciones de seguridad. La primera es establecer conexiones equipotenciales. Toda estructura metálica conductiva expuesta que puede ser tocada por una persona se conecta a través de conductores de conexión eléctrica. La segunda función de un sistema de puesta a tierra es garantizar que, en el evento de una falla a tierra, toda corriente de falla que se origina puede retornar a la fuente de una forma controlada. Por una forma controlada se entiende que la trayectoria de retorno está predeterminada, de tal modo que no ocurra daño en el equipo o lesión a las personas. Los ejercicios a desarrollar son los siguientes: el cálculo de la corriente de falla, el cálculo de la corriente irradiada, sección del conductor y finalmente el voltaje de contacto y paso. El ejercicio propuesto es el mismo del video número 1, por lo que no ahondaremos en detalles sobre él. Recordamos los cálculos previamente descritos en el video 1, los cuales son el voltaje de contacto y paso máximo, el Rho equivalente del terreno, la resistencia de la malla de puesta a tierra, la cual es de 1,48 ohm, valor inferior a los 2,5 ohm máximos exigidos para el proyecto. Comenzaremos la segunda parte con el cálculo de la corriente de falla, para lo cual dibujaremos un diagrama unilineal del set. Los primeros valores a transformar serán los del lado de 23 kV. Como ya sabemos, para transformar a tanto por uno requerimos de tensión base y potencia base, la cual la obtenimos a partir de los valores nominales del transformador, es decir, 23 kV y 5 MVA. Con estos dos valores y utilizando la ley de Ohm podemos calcular la corriente base. Importante recordar que para el cálculo de la corriente base utilizamos la raíz de 3, puesto que estamos calculando corriente de línea. Dicho esto, obtenemos una corriente base de 125,5109 amperes. Continúa la impedancia base, de la cual se obtiene un valor de 105,8 ohm. ¿Para qué todo este trabajo? Para lo siguiente: determinar el valor de las secuencias a partir de los valores de cortocircuito trifásico y monofásico en la barra de 23 kV, dato entregado en el enunciado. El primer cálculo es convertir en tanto por uno la corriente de cortocircuito trifásica. Se obtiene de este cociente un valor de 47,804 en tanto por uno. Sigue el turno de la corriente de cortocircuito monofásica, cuyo valor es de 23,9023 en tanto por uno. Según estos cálculos, la determinación de las secuencias. Pero, ¿qué son las secuencias? Una falla en un circuito es cualquier evento que interfiere con el flujo normal de corriente. En un sistema trifásico se pueden presentar 4 casos de cortocircuito, los cuales son cortocircuito trifásico, bifásico, bifásico a tierra y monofásico. Al producirse este tipo de fallas, los sistemas eléctricos se desbalancean, haciendo muy difícil determinar la corriente de cortocircuito presente en los diferentes tipos de fallas. Para subsanar este escollo, empleamos una de las herramientas más poderosas para tratar con circuitos polifásicos desbalanceados, la cual es conocida en el mundo mundial como el método de las componentes simétricas desarrolladas por Fortescue, el cual transforma un sistema desbalanceado de n fasores relacionados en un sistema de n fasores balanceados llamados componentes simétricos de los fasores originales. ¿Cómo funciona esto en nuestro sistema trifásico desbalanceado? Nuestro sistema trifásico desbalanceado, el cual presenta diferencias de voltaje y fase,
es equivalente a la suma vectorial de tres subsistemas: secuencia positiva o directa, el cual está en fase con el sistema original; secuencia negativa o inversa, la cual está desfasada en 180 grados con respecto a la original; y secuencia cero, también conocida como homopolar, la cual tiene desplazamiento de fase equivalente a cero. Si sumamos vectorialmente esta secuencia utilizando el método del paralelogramo, obtendremos nuevamente el sistema desbalanceado original. Podemos decir que para estudiar nuestro sistema trifásico en condiciones de desequilibrio, las componentes de secuencia las representaremos como tres impedancias, siendo la secuencia positiva una impedancia en serie con una fuente de tensión. Estas secuencias las conectaremos convenientemente dependiendo del tipo de cortocircuito a estudiar. Para el caso del cortocircuito trifásico, corresponde a la fuente de tensión en serie con la secuencia positiva más la Z de falla, mientras que en el bifásico se adiciona en serie la secuencia negativa. Para el caso del cortocircuito bifásico a tierra, la secuencia negativa queda en paralelo con respecto a la secuencia 0 y la Z de falla. Y finalmente en el monofásico, la secuencia positiva, negativa, 0 y Z de falla quedan en serie con respecto a la fuente de tensión. De todos los cortocircuitos estudiados, y suponiendo que el neutro del sistema se encuentra conectado a tierra, las únicas fallas que dan origen a corrientes de circulación hacia tierra remota son los cortocircuitos monofásico y bifásico a tierra. El cortocircuito trifásico es una falla simétrica y por lo tanto no da origen a corrientes de circulación a tierra. De las fallas asimétricas a tierra, el cortocircuito monofásico es el más importante, puesto que se produce con mayor frecuencia y además da origen a la mayor circulación de corriente hacia tierra, en la mayoría de los casos. Una vez conocida lo que son las componentes de secuencia, comenzaremos el cálculo con la secuencia positiva, la cual se extrae a partir del despeje de la fórmula de la corriente de cortocircuito trifásica, obteniendo un valor de 0,02091 en tanto por 1, mientras que el valor de la secuencia negativa la consideramos de igual magnitud que la secuencia positiva. Finalmente la secuencia 0, cuyo valor se calcula a partir del despeje del cortocircuito monofásico, concluye con un valor de 0,08367 en tanto por 1. Sigue el turno del lado de baja tensión, con un procedimiento similar al visto en el lado de 23 kV. Comenzamos con los valores bases, tanto de voltaje y potencia, necesarios para determinar la corriente base, con un valor de 7216,8783 amperes. En contraparte, la impedancia base resulta en un valor de 0,032 ohm. Seguimos con el cálculo de las secuencias en el lado de baja tensión, y he aquí un importante punto de análisis, el cual es el tipo de conexión del transformador. En el caso de este ejercicio es delta estrella con neutro aterrizado, que al conectar las secuencias de alta y baja tensión queda de la siguiente forma. Pero, ¿cómo y qué significa eso? Lo explicaremos a continuación. ¿Qué? Como mencionamos previamente, nuestro sistema desequilibrado lo modelamos a partir de tres secuencias, las que conectamos convenientemente dependiendo del tipo de falla a estudiar. En un cortocircuito monofásico, estas tres secuencias quedan en serie. Y como se mencionó previamente, en el cortocircuito bifásico a tierra, las secuencias negativa y 0 quedan en paralelo. De estas dos fallas residuales, el más peligroso, sin lugar a dudas, es el cortocircuito monofásico, debido a que se produce con mayor frecuencia y además da origen a la mayor circulación de corriente hacia tierra, en la mayoría de los casos. Aclarado este punto, comenzaremos con la conexión de secuencias en el lado de baja tensión. Para comenzar, disponemos de las tres secuencias del lado de alta, las que están a nuestra mano izquierda, calculadas previamente a partir de los cortocircuitos trifásicos y monofásicos, y a mano derecha las tres secuencias del transformador, cuyos valores son entregados como dato del enunciado. ¿Qué se debe hacer? Simplemente conectar en serie las secuencias, partiendo por la positiva. La negativa y la secuencia 0 es donde se presentan varias situaciones que debemos analizar particularmente.
Un transformador trifásico puede conectarse de diferentes formas, tanto su primario como su secundario. Destacamos estrella-estrella con ambos neutros aterrizados, estrella-delta con neutro aterrizado, delta-estrella con neutro aterrizado y opcionalmente una impedancia en el neutro, delta-estrella sin neutro aterrizado, delta-delta y por último estrella-estrella con neutro aterrizado en el primario. Para el caso de esta última configuración de conexión, la secuencia 0 en el lado de baja tensión queda conectada de la siguiente forma. Queda aislada con respecto a la secuencia 0 del lado de alta tensión. La secuencia 0 vista desde la carga queda infinita, puesto que el circuito está abierto. Situación muy similar para un transformador en delta-delta, con la salvedad que la secuencia 0 queda aislada tanto del lado de alta y de baja tensión. Para el caso de estrella-estrella con ambos neutros aterrizados, la secuencia 0 del lado de baja tensión corresponde a la suma de la secuencia 0 del transformador y la del lado de alta tensión. Un trafo estrella-delta con neutro aterrizado, la secuencia 0 del lado de baja tensión queda abierta y la impedancia equivalente vista desde la carga es infinita. En el caso de delta estrella con neutro aterrizado y una impedancia en el neutro, la secuencia 0 de baja tensión queda aislada con respecto a la secuencia 0 del lado de alta y a la vez se compone de la impedancia 0 del transformador y 3 veces la impedancia del neutro. Finalmente, en un transformador delta estrella sin neutros aterrizados, la secuencia 0 del lado de baja tensión corresponde a la secuencia 0 del transformador. Como conclusión podemos decir que todo tipo de conexión del transformador que involucre una conexión en delta dejará aislada o en circuito abierto la secuencia 0. Visto todo lo anterior, nuestra secuencia 0 quedaría abierta, al ser un transformador delta estrella con neutro aterrizado. Si conectamos las secuencias para formar el cortocircuito monofásico, quedarían de la siguiente forma. Se aprecia que la secuencia 0 del lado de alta queda aislada con respecto a la secuencia 0 del transformador, y el detalle específico de cada una de las secuencias se aprecia en la siguiente imagen. Ya resueltas las dudas del cómo se conectan las secuencias en el lado de baja tensión, comenzamos con la secuencia positiva, la cual es la secuencia en serie tanto del lado de alta como la del transformador, con la que se obtiene un valor de 0,10091 en tanto por 1. La secuencia negativa es igual a la secuencia positiva y se obtiene el mismo valor. Finalmente, la secuencia 0 es la que se ve influenciada por el tipo de conexión del transformador. En la imagen se aprecia que la secuencia 0 no están conectadas, las del lado de alta y las del transformador, como ya se mencionó, al ser un transformador en conexión delta estrella con neutro aterrizado. Concluimos que la secuencia 0 del lado de baja tensión es equivalente a la secuencia 0 del transformador, con un valor final de 0,15 en tanto por 1. ¿Qué hubiese pasado si el transformador fuera estrella-estrella y con ambos neutros aterrizados? Tanto la secuencia positiva como negativa no se verían alteradas. La única salvedad se presenta en la secuencia 0, que al encontrarse conectada a la secuencia 0 de alta tensión y de la del transformador, el valor final es la sumatoria de ambas, resultando en 0,23367 en tanto por 1. Pero como nuestro transformador es delta estrella con neutro aterrizado, este es solamente un caso hipotético. Con las secuencias tanto del lado de alta como de baja calculadas, toca el turno de transformar en tanto por 1 a la resistencia de malla, calculado a partir de su correspondiente Z base, con lo cual se obtiene para el lado de alta un valor de 0,01403 y para el de baja un valor de 46,3891. Con ambos valores y con las secuencias previamente calculadas, procedemos a calcular la corriente de falla, que para el caso de un cortocircuito monofásico queda de la siguiente forma: 3 veces el voltaje en tanto por 1 dividido por la raíz cúbica de la suma en serie de las secuencias positiva, negativa y 0 al cuadrado, más 3 veces el valor de la resistencia de malla en tanto por 1 al cuadrado. Importante recordar que las componentes de secuencia representan una inductancia o parte imaginaria, mientras que la resistencia de malla es la parte real.
Con lo descrito obtenemos valores de corriente de falla de 22,6618 en tanto por 1 para el lado de alta y para el lado de baja 0,021556 en tanto por 1. A priori se aprecia una mayor corriente de falla en el lado de alta, pero falta todavía un paso más: multiplicar estos valores con la correspondiente corriente base, para finalmente obtener corrientes de falla de 2844,3 amperes en el lado de alta y 155,572 amperes en el lado de baja. De estas dos corrientes siempre elegimos la mayor, la cual corresponde al lado de alta. ¿Y qué involucra esto? Que para los cálculos siguientes, llámese la corriente irradiada, el cálculo de conductor y el voltaje de paso y contacto, consideramos la peor condición posible que se puede presentar en nuestro sistema eléctrico de distribución. Déjame hacerte un favor. Dame la valija. O te mato. ¿Sabes algo? Jódete. Tommy, esos juegos tontos. Ya deja de jugar, Tommy. Súbelo al auto. Tommy. Wemper. A continuación, realizaremos el cálculo de la corriente irradiada. Pero, ¿qué es la corriente irradiada? Se define como la corriente que puede circular a una malla de puesta a tierra en caso de falla. Estas corrientes que circulan a tierra remota dan lugar a elevaciones de potencial de la puesta a tierra, que son proporcionales al producto de la corriente por la resistencia de la puesta a tierra. El objetivo más importante de nuestro proyecto de puesta a tierra es justamente el control del potencial y los gradientes que puedan producirse sobre la superficie del terreno. Por lo tanto, la determinación de la corriente que circula hacia tierra constituye un aspecto de primera importancia. Los factores que determinan la corriente irradiada, la cual será disipada por nuestra malla de puesta a tierra, son los siguientes: factor de decremento por el factor de crecimiento, por el factor de división de corrientes producto de los cables de guarda y finalmente la corriente de falla. A continuación, explicaremos y calcularemos cada uno de estos factores. Comenzaremos con el factor de decremento. En un sistema eléctrico, los cortocircuitos ocurren con respecto a la onda de voltaje en cualquier punto de ella. La simetría inicial se origina en la presencia de reactancias inductivas en el circuito de falla, lo que hace que el circuito se comporte como si existiera una componente de corriente continua en la corriente de falla. Este componente continua desaparece más o menos rápidamente dependiendo de la relación XR. El efecto práctico que esta situación acarrea es que las protecciones deben dimensionarse para corrientes de fallas asimétricas, y como los cálculos nos entregan el valor simétrico, se han establecido factores de simetría en función de la relación XR. Para efectos prácticos, lo primero que hay que calcular es el cociente XR a partir de nuestra corriente de falla. En nuestro cálculo corresponde a la secuencia positiva, negativa y 0 dividido por la resistencia de malla con respecto al lado de alta tensión. Importante, todos estos valores quedarán en tanto por 1. De la relación XR se obtiene un valor de 2,9818. Luego nos dirigimos a la tabla de valores del factor de decremento. Notamos que las dos primeras columnas nos indican el tiempo o duración de la falla, mientras que en las restantes nos indica distintos valores de XR y el consiguiente factor de decremento acorde al tiempo de duración de la falla. Si observamos bien, la menor relación de XR considerado en la tabla equivale a 10. Y recordemos que nuestro cálculo fue de 2,9818.
Como nuestro valor es inferior al mínimo considerado en la tabla, simplemente lo aproximamos al superior, en este caso a 10. Regresamos a la tabla y buscamos nuestro valor de XR, en este caso que corresponde a 10. Luego en la primera columna buscamos el tiempo de duración de la falla hasta que actúan las protecciones eléctricas. Para nuestro cálculo corresponde a 0,2 segundos. Y con estos dos valores podemos establecer que nuestro factor de decremento equivale a 1,064. Si pudiésemos graficar cómo decrece el factor de decremento con respecto al tiempo, sería la siguiente gráfica. Como apreciamos, el factor de decremento tiene valores muy altos para ΔT muy acotados, mientras que al ampliar el tiempo, este se tiende a 1. Lo anterior se debe a que el factor de decremento modela cómo es el comportamiento de una corriente de falla al aumentar el ΔT, resumiendo esto a una señal subamortiguada. Surge la siguiente duda: ¿qué hacer si tenemos un tiempo que no está contemplado en la tabla del factor de decremento? Como por ejemplo, un tiempo de operación de la protección de 0,25 segundos. Si volvemos a nuestra gráfica, el factor de decremento se encontraría en el siguiente punto de la recta. La duda es cómo determinar de forma certera ese valor. La respuesta es utilizando una herramienta matemática conocida como interpolación lineal, con el cual logramos aproximar un valor de la función f de x en un valor desconocido de x. El cálculo es el siguiente: la semidiferencia entre el df del tiempo menor con respecto al mayor más el df del tiempo mayor. Si volvemos a la tabla, el df del tiempo mayor equivale a 1.043 y el del menor a 1.064. Tabulamos estos valores y obtenemos un df total de 1,0535. Existe otra forma de calcular el factor de decremento a partir de la falla en un punto específico del set. Pero para simplificar nuestro cálculo, consideraremos el factor de decremento previamente calculado, el cual es de 1.064. Continúa en nuestro cálculo el factor de crecimiento. El factor considera el futuro aumento de la demanda de la energía y como tal, posibles modificaciones en la subestación eléctrica. En palabras simples, el factor de crecimiento considera una mayor corriente de falla producto del aumento de la demanda. Para nuestro ejercicio se considera un factor de crecimiento del sistema de un 30%. Numéricamente hablando, equivale a un factor de crecimiento de 1.3. Sigue el turno del factor de división de corriente producto de los cables de guarda. ¿Oíste ladrar a un perro? ¡Dame eso! ¡Yo voy a matar a este maldito perro! ¡Quítate del medio también, hermano! ¡Quítate! ¡Hazte a un lado! ¡Déjame matar a este perro, por favor! ¡Quítate de aquí! ¡Mata al perro! ¡Aquí lo tengo! ¡Mata al perro, Abby! ¡Aquí está! La función de estos cables es el de generar un equipotencial de tierra en todo el trazado de la línea, rebajando al mínimo la resistencia de tierra, ya que con el cable se unen todas las torres y por defecto todas las tomas de tierra del trazado. En las subestaciones que son alimentadas por una línea de transmisión que dispone de cable de guardia y que rematan en la subestación, solamente una parte de la corriente residual de falla es dispersada hacia la tierra remota por la puesta de tierra local. El resto de la corriente de falla retorna hacia el neutro de los transformadores a través de los cables de guardia y a través de las puestas a tierra de las estructuras de las líneas. La magnitud de la corriente que efectivamente es difundida al terreno por la puesta a tierra local puede en estos casos ser bastante menor que la corriente total de falla, implicando un menor dimensionamiento de la puesta a tierra de la subestación. Entonces se pueden presentar dos casos: una subestación con cable de guarda, que para efectos de cálculos equivale a 10.000 dividido por la corriente de falla, y sin cable de guardia, que es el caso de nuestro ejercicio. El último valor es la corriente de falla, el que calculamos previamente. Finalmente procedemos a multiplicar todos los factores previamente descritos, de lo cual obtenemos una corriente irradiada de 3.934,24 amperes. Queda la siguiente duda: ¿cuánto hubiese sido la corriente irradiada si es que nuestra subestación hubiese tenido un cable de guardia? Como apreciamos, la corriente de falla es inferior a 10.000 y esta se puede factorizar. Obtenemos una corriente irradiada de
13.832 amperes, cifra 3,5 veces superior a nuestra primera estimación de corriente irradiada. Para finalizar el punto del cálculo de la corriente irradiada, es importante mencionar que esta es distinta a la corriente de falla y más aún a la corriente de cortocircuito, siendo la lógica de estimación la siguiente. A partir de la corriente de cortocircuito se determina una corriente de falla que finalmente determina una corriente irradiada que disipará la malla de puesta a tierra. Odio matar perros. ¡Vamos, Tony! ¡Tony, vamos! ¿Tony? Toca el turno el cálculo de la sección del conductor de la malla de puesta a tierra, el cual se determina de la siguiente forma. Las variables involucradas en el cálculo están determinadas en la siguiente tabla. El material empleado por excelencia para la construcción de mallas de puesta a tierra, sin lugar a dudas, es el cobre duro, debido a su alta conductividad y la ventaja de ser resistente a la corrosión del suelo. No se recomienda el uso del aluminio por lo siguiente, debido a que sufre mayor corrosión por las sales del suelo. La capa corroída no es conductora, y también la dificultad de unión y soldadura con otros metales al confeccionar la malla. El acero es empleado en pocas ocasiones, puesto que tiene una mala conductividad, pero tiene mejor resistencia a la corrosión galvánica con respecto al aluminio. Los datos empleados para el cálculo del conductor de cobre son los siguientes. La ecuación final para el cálculo queda de la siguiente forma. Si consideramos un conductor de cobre duro para el cálculo de la sección, las dos únicas variables serían la corriente irradiada, la cual debe expresarse en kiloamperes, y el tiempo de operación de la protección de respaldo. Existe una tercera variable a considerar, la cual es la temperatura máxima del conductor. Eventualmente permite tres posibilidades, las cuales son que la malla sea compuesta por un solo conductor enterrado, el cual nos permite una temperatura máxima admisible de 1083 grados Celsius. La malla tenga una conexión soldada a partir de una soldadura exotérmica, permitiendo una temperatura máxima admisible de 450 grados Celsius. Y finalmente que el conductor esté apernado mediante una conexión mecánica, permitiendo una temperatura máxima de 250 grados Celsius. De estas tres opciones, la más empleada es la conexión soldada, puesto que presenta la mejor relación técnico y económica para confeccionar el reticulado. Vistas las variables más importantes en el cálculo, procedemos a completar los datos que faltan. Resultando en una sección de 7,9343 milímetros cuadrados. La NSH 4-203 establece que la sección mínima para un conductor de cobre debe ser de al menos 21 milímetros cuadrados, por lo que debemos homologarlo a este valor. De la tabla 4.44 cables de cobre duro concéntrico, solamente extraemos el valor del diámetro del cable. Finalmente podemos decir que el conductor empleado para la malla de puesta a tierra es de 21.2 milímetros cuadrados con un diámetro de 5,88 milímetros. Hemos llegado al último punto, determinar el voltaje de contacto y posteriormente el de paso. Debemos considerar que la elevación de potencial en el patio de la subestación no es uniforme, debido a que la corriente irradiada por los conductores es mayor en la periferia de la malla. Por lo tanto, se recomienda aplicar un factor de corrección, conocido como N, el cual es el número de conductores paralelos de una malla de un reticulado cuadrado equivalente.
vale decir independiente de la geometría y distribución del reticulado de la malla. Este factor, mediante aproximaciones matemáticas, homologa cualquier tipo de malla a una cuadrada equivalente. A continuación veremos cómo se determina n. N se determina a partir del producto de 4 aproximaciones de diferentes formas de malla. La primera variable n sub a se aplica para todo tipo de mallas. Su cálculo se determina a partir de el cociente de 2 veces el largo del conductor y el perímetro de la malla. N sub b corresponde a la raíz cuadrada del cociente del perímetro de la malla con respecto a 4 veces la raíz cuadrada del área de la malla. Importante, este valor equivale a 1 para mallas cuadradas. Vale decir, no es necesario calcularlo si nuestra malla tiene esta forma. N sub c corresponde a el cociente del largo de la malla en el eje X por el largo de la malla en el eje Y dividido por el área de la malla elevado a 0,7 por el área de la malla dividido en el largo del eje X y el largo del eje Y de la malla de puesta a tierra. Este factor equivale a 1 para mallas cuadradas y o rectangulares. En el caso de nuestro ejercicio no sería necesario calcular n sub c. Finalmente, n sub d corresponde a la distancia máxima entre dos puntos de la malla dividido por la raíz cuadrada de el largo en el eje X al cuadrado más el largo en el eje Y al cuadrado. Este factor equivale a 1 para mallas del tipo cuadradas, rectangulares y en forma de L. Calculemos n para nuestra malla de puesta a tierra rectangular. Comenzamos con NA, que es 2 veces el largo del conductor dividido por su perímetro, que en este caso es 72, lo que nos da como resultado un valor de 6,33 periódico. Continúa el valor de n sub b, que es raíz cuadrada de 72 dividido por 4 veces raíz cuadrada de 288, lo que nos da un valor de 1,02988. Los valores de nc y nd no los calculamos puesto que nuestra malla es rectangular, así que determinamos que este valor es igual a 1. Con todos los valores obtenidos procedemos a calcular n, del cual se obtiene un valor de 6,52259. Continúa el factor de irregularidad de la malla, el cual considera la no uniformidad en el flujo de corriente desde los diferentes puntos de la malla. El factor, definido como K sub i, se calcula a partir de la suma de 0,644 más 0,148 multiplicado por n. Otro factor de irregularidad de la malla es K sub ii, el cual es el inverso de 2 por n elevado a 2 dividido en n. Importante mencionar que K sub ii toma esta forma para mallas sin barras verticales o con pocas barras localizadas fuera del perímetro. En el caso que nuestra malla cuente con barras verticales a lo largo del perímetro, K sub ii es igual a 1. Finalmente, el factor de corrección relacionado con la profundidad de la malla, el cual está definido como K sub h, el cual se define como la raíz cuadrada de la suma de 1 y el cociente de la profundidad de la malla por h sub 0, donde normalmente h sub 0 se le da un valor de 1 o como profundidad de referencia. Comencemos con los cálculos de los factores. K sub i, 0,644 más 0,148 por n, que es 6,52259, lo cual nos da un valor de 1,60934. De K sub ii se obtiene un valor de 0,45496. Por último, de K sub h se obtiene un valor total de 1,264911. El último factor a determinar es K sub m, o factor de forma de la malla, definido por la siguiente ecuación. De la fórmula podemos mencionar que D mayúscula corresponde a la distancia de separación del reticulado, la minúscula al diámetro del conductor y h la profundidad de enterrado de la malla.
Colocamos las variables en la fórmula y podemos decir que K sub m equivale a 0,79539. Ya calculado este último factor, podemos finalmente determinar cuánto es el voltaje de contacto, el cual está definido por el producto de K sub m, K sub i, el Rho equivalente al terreno y la corriente irradiada dividido por el largo del conductor. Anotamos los valores de estas variables y obtenemos finalmente un voltaje de contacto de 1133,0193 volt. Sigue el turno del voltaje de paso, para el cual debemos determinar el factor de superficie de la malla o K sub s. Sobre la variable de esta fórmula podemos comentar que se emplea la distancia del reticulado, la profundidad de la malla y n previamente calculado. Anotamos los valores de las variables, donde se obtiene un valor de 0,45516. Resuelto ya K sub m, podemos determinar el voltaje de paso, el cual está definido por K sub s, por K sub i, por Rho equivalente y por la corriente irradiada dividido por 0,75 por el largo del conductor. Anotamos los valores de las variables del voltaje de paso y finalmente podemos decir que este voltaje equivale a 864,4908 volt. Para finalizar, compararemos los voltajes de contacto y paso máximo, vale decir, aquellos voltajes que se pueden presentar en la subestación sin considerar una malla de tierra, y los voltajes de contacto y paso cuando ésta está presente. El voltaje de contacto obtenido es de 1133,0193, el cual es levemente inferior al voltaje de contacto máximo, equivalente a 1166,2927. Con esto podemos decir que el voltaje de contacto cumple. Por contraparte, el voltaje de paso es mucho más abrupta esta diferencia, teniendo un valor de 864,4908 versus el de paso máximo de 3887,0191, por lo que definitivamente este parámetro cumple. Dicho todo lo anterior, podemos concluir que la malla de puesta a tierra es segura. Estamos perfectos.